Muchas gracias a todos ustedes y al pastor Javier Martínez por darme esta cordial bienvenida y esta invitación. Gracias a Dios por cada uno de ustedes que se han dado cita. Y sabes, en Dios no hay cosas al azar. Hay situaciones y hay momentos que vivimos con un propósito en especial. Lugares a donde vamos con un propósito en especial. Y si hoy están aquí es por el Espíritu Santo en sus vidas. Y creo que el Espíritu Santo va a usar esta palabra para hablar a muchos de ustedes. Estuve orando en la casa de la hermanita. Estuve diciéndole al Señor, pidiéndole, Señor, necesito un mensaje. Y eso es lo más esencial. Hoy día vamos a hablar mucho acerca del ministerio. No solamente del ministerio pastoral, sino de cada ministerio. Estás en el ministerio de alabanza, hoy Dios te va a hablar. Estás en el ministerio de la predicación, estás en el ministerio con los niños, hoy Dios te va a hablar. En cada ministerio son 5 principios fundamentales y bíblicos para permanecer en el ministerio. Y para decir como Pablo en sus últimos días, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Para morir dignamente y decir, por lo demás me está guardada la corona de vida, la cual me dará el juez justo. Y no solamente a mí, dice él, sino a todos los que amen su venida. Ahora, yo quiero morir de esa forma. Yo quiero morir diciendo, me está guardada la corona de vida ya. 5 principios fundamentales. Ahora, quisiera que abramos nuestras Biblias en Santiago capítulo 3, verso 1. Amén. Santiago capítulo 3, verso 1. ¿Lo tienen? ¿Sí? Cuando leo siempre este versículo, créanme que se me escarapela el cuerpo. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Inclina tu rostro y donde estás. Amado Padre Celestial, gracias te damos. Gracias te doy, oh Dios, por usar este vaso de barro aquí presente. Padre, gracias te doy por cada persona que está aquí hoy, Señor. Tú la has llamado, Señor, por tu gracia. Padre, usa esta palabra, Señor. Limpia mis labios y mis pensamientos. Yo sé que aquí tengo un bosquejo de la prédica, pero, Señor, todo aquello que no esté conforme a tu voluntad y a tu palabra, aún, Señor, quítalo de este bosquejo. Padre Celestial, toda palabra, toda frase, tal vez que salga, Padre Celestial, de mi humana sabiduría, quítala, Señor, y queremos escuchar simplemente tu voluntad. Queremos escuchar tu palabra, porque solamente tu palabra es aquella que nos fortalece. Solamente es tu palabra aquella que, Padre Celestial, convierte al inconverso. Es tu palabra la cual nos hará permanecer para siempre. Y es tu Espíritu Santo quien usa esa palabra para empoderar todo ministerio. Padre, hoy te ruego, Señor, que se rompa toda cadena, toda atadura, Señor, que ha estado obstaculizando, Señor, Padre Celestial, el avance de cada ministerio hoy en esta iglesia. Y que el día de hoy, Señor, salgamos por tu Espíritu Santo, Señor, libres, Padre Celestial, para adorarte y servirte en santidad, Padre Celestial, y en agradecimiento al gran amor que nos tuviste al enviar a tu Hijo a morir en aquella cruz. Gracias te doy, oh Dios, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Soy José Andrés Bolívar Reina, soy de Perú. Actualmente me encuentro estudiando una licenciatura en Seminario Sudamericano y en el Seminario Reformado Latinoamericano. Sin embargo, cuando me paro en este púlpito, todos somos simplemente siervos. Nos quitamos las diplomas, nos quitamos los atuendos, las corbatas y todos nos convertimos en simples siervos de Dios. No hay nadie más, no hay nadie menos. Todos con diferentes dones, pero todos siendo hijos de Dios. Todos unos en Cristo. Porque en el cielo, amado mío, no hay paredes para que tú cuelgues tus diplomas.
tus certificados o tus honores aquí en la tierra. En el cielo simplemente serás un siervo, así como lo fuiste aquí en la tierra. Y esa es una de las cosas que nunca te debes olvidar cuando tienes un ministerio. Mira, el pasaje que leímos dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Si estás en un ministerio, cualquier ministerio, no sabes el gran privilegio en el cual te encuentras. No estás sirviendo a un funcionario público del gobierno. No estás sirviendo a alguien en la Casa Blanca. Estás sirviendo a alguien mayor. Estás sirviendo al Dios soberano que hizo los cielos y la tierra con el aliento de su boca. Estás sirviendo ante alguien que no simplemente cuando tú hagas mal tu trabajo o cuando tú no respetes su autoridad, va a darte una disciplina que puedas superarla de aquí mañana más tarde o fácilmente. Estás hablando con un Dios que no ha dejado de ser fuego consumidor. Y esta es la advertencia: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Crecí con la literatura puritana. Me encanta la literatura puritana. Son hombres de hace 100, 120 años, tal vez hace 500 años. Son hombres muy antiguos, con un cristianismo tradicional. Son hombres que dieron la vida por el evangelio. Son hombres que dieron la vida por las verdades bíblicas. Y uno de ellos fue John Knox. John Knox era un hermano, un siervo así como ustedes, allí sentado. Y en uno de los servicios, su pastor pasó al frente y dijo: amados hermanos, les voy a hacer un anuncio importante. Desde el día de hoy, el siervo sentado ahí, John Knox, pasa a ser uno de los pastores en la iglesia. Y John Knox no supo qué hacer. Y desesperado, corrió a la oficina del pastor y empezó a llorar desconsoladamente. Y a gritar y a gritar y a decir: no quiero ser pastor, no quiero ser pastor, no quiero ser pastor. Y la gente se fue ahí a consolarlo y a decirle: pero ¿por qué no quieres ser pastor? Y John Knox le dijo: ¿es que acaso no entiendes? Hay mayor condenación para mí. Hay mayor condenación para mí. John Knox, cada vez que subía al púlpito, él predicaba temblando. Cada vez que estaba de camino al púlpito, él decía: creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo. Amado, cada vez que tú vienes a este púlpito a predicar, cada vez que tú te subes a ese altar a cantar, debes hacerlo con la mayor reverencia que puedas tener. Y debes hacer sabiendo que hay mayor condenación. El llamado ministerial no solo tiene que ver con conocimiento, sino con práctica de ese conocimiento. ¿Sabes? Predicar es muy fácil para alguien que ha tenido muchos doctorados y maestrías, porque tiene mucha información en la cabeza. Pero un siervo de Dios, un predicador, un pastor, no es alguien con mero conocimiento. Un líder no es alguien con mero conocimiento. Es alguien no solamente con conocimiento, sino con sabiduría para aplicar ese conocimiento. Jesús entendía claramente esto, y aquellos que lo escuchaban sabían. ¿Sabes qué dijeron cuando escucharon predicar a Jesús? Dijeron: este predica como quien tiene autoridad. Y la tenía. Y la tenía porque él no solamente hablaba la verdad, sino vivía la verdad. Y él podía decir a las personas: hagan lo que ellos dicen, hablando de los fariseos. Pero no imiten lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Estamos cansados de ese tipo de liderazgo. Estoy cansado de hombres que se llenan la boca de conocimiento, viven como santos tal vez aquí en la iglesia,
Viven como ángeles, tal vez aquí en el servicio, pero salen afuera y viven como enemigos de Dios. Un ministerio que no cuida su testimonio está destinado al fracaso. Porque el testimonio es la mayor carta de presentación para un líder, para un pastor, para un ministro de alabanza. 5 rasgos o principios de un fiel liderazgo. Número 1. Ministro, líder, reconoce que el poder en tu ministerio proviene de Dios. Número 1. Líder o ministro reconoce que el poder proviene de Dios. Acompáñame a 2 Corintios capítulo 4, verso 7. Mira, yo siempre digo que si quieren poner alguna frase en mi epitafio cuando muera, quiero que pongan 2 Corintios capítulo 4, verso 7. Dice el apóstol Pablo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Sabes cómo predicaba Pablo? Se predicaba con temor y temblor. Él dice, acompáñame a 1 Corintios capítulo 2, verso 3. Muchas gracias. Primera de Corintios capítulo 2, verso 3 dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Si tu ministerio no descansa en el poder del Espíritu Santo, está destinado al fracaso. Pablo entendía que no era su talento, no era su elocuencia al hablar, no era su elocuencia al desglosar conocimiento nuevo. Él dice, cuando estuve entre vosotros, estuve con debilidad y mucho temor y temblor, tenía miedo, estaba temblando. Oye, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Yo solamente quería demostrar el poder del Espíritu Santo. Esa es la clave de todo buen predicador. No se enfoca meramente en elocuencia, no se enfoca meramente en su talento. Cuando te pares en este púlpito y te toque predicar, cuando te subas a saltar y te toque cantar, cuando te toque ministrar, descansa en el poder del Espíritu Santo. A más de tu talento. Para que, dice él, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Tu ministerio debe reflejar el poder de Dios por encima de todo. Y esto es una gran necesidad en todo ministerio. Pablo dice en 2 Corintios 4, 7, el que leímos, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Ahora tú dirás, bueno, ¿te refieres a ese vaso de cerámica bonito que le pones como florero? La palabra griega que se usa para vaso es como un macetero, o peor aún, una vasija que se usaba para poner los desechos. Una vasija fea, rompible. Y Pablo dice, yo soy ese vaso. Soy un vaso que no tiene mucho valor por sí mismo. Que, como dijo Jesús, dijo, cuando terminen de hacer toda su obra, dirán, siervo inútiles somos porque hicimos simplemente lo que mandó el Señor. Y Pablo dice, sí, yo soy ese. Si a Pablo le hubiesen dicho siervo inútil, él hubiese dicho, sí, yo soy ese. Y Pablo dice, porque el poder no soy yo, no proviene de mí, proviene de Dios. Cuando estaba en el ministerio de alabanza, creamos un grupo de música y nos empezaron a invitar a iglesias para cantar. Y me acuerdo una vez cuando nos fuimos a una iglesia, pero el baterista no quería ir. Y yo le digo, ¿pero por qué no quieres ir?
Y me dice, es que voy a tocar en otro lado. Y yo le digo, pero ¿en otra iglesia? Sí, en otra iglesia. Es una iglesia muy bonita, muy grande. Y me dijo, pero una pregunta, me dijo, ¿cuántos van a ir a la iglesia donde vamos a tocar, donde me estás invitando? Y ahí tú puedes ver cómo el talento muchas veces nos ciega, cómo el orgullo, el ego nos ciega cuando Dios hace florecer nuestro ministerio. ¿Sabes lo que eres? Eres un simple siervo. No eres una estrella de rock aquí. Tampoco eres una estrella buscando fama y popularidad aquí en el púlpito. No es tu sabiduría la que mueve el corazón de las personas cuando predicas, es el poder de Dios por medio de la palabra. Y hasta que no reconozcas eso, tu ministerio estará limitado. Hasta que no des lugar al Espíritu Santo en tu ministerio, hasta que no reconozcas y te humilles ante Dios y le digas, Señor, no puedo con este ministerio, soy un siervo inútil y deseo el poder de Dios en mi vida. Hasta que no reconozcas ello, tu ministerio se verá limitado. Y eso es lo que tienes que comprender. Hay un pasaje que me gusta. Vamos a Hechos, capítulo 4. Verso 18. Dice Hechos capítulo 4, 18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, oh soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Estos cristianos no eran súper cristianos como muchos quieren pintarlos. Estos cristianos eran cristianos como tú y como yo. Y Dios, el Dios de hechos, es el mismo Dios de hoy. El mismo Dios que hizo cosas sobrenaturales. El mismo Dios que usó a hombres con debilidad y temblor es el mismo Dios que hoy día puede usar tu vida. Estos hombres fueron amenazados, estos siervos fueron amenazados. Le dijeron, no queremos que prediques a ese Cristo. Y ellos dijeron, ¿acaso es dable obedecer a ustedes y no a Dios? Y ellos lo que hicieron fue confiar en aquel que los había llamado. Ellos se reunieron unánimes y empezaron a orar. Y sabes, parafraseando su oración, ¿qué dice? Dice, Señor, tú eres soberano. Y tú permitiste aún que tu Hijo muriese en aquella cruz, muerto en manos de Herodes y Poncio Pilato, pero aún ahí tu soberanía y tu mano poderosa
estaba obrando. Ahora que conocemos tu soberanía, Señor, danos de nuevo para hablar y extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Sabes lo que ellos estaban haciendo? Estaban dependiendo únicamente del poder del Espíritu Santo, más allá de su talento y habilidad que tenía. Estaban reconociendo que ellos eran insuficientes para ese trabajo. Estaban reconociendo que sus talentos, habilidades eran insuficientes para esta labor. Cada vez que me paro en este púlpito, yo digo, Señor, soy insuficiente. Soy un hombre débil. Soy un hombre cobarde muchas veces para decir cosas, pero las voy a decir con la autoridad tuya, porque solamente tu autoridad es la que vale en el púlpito. Esa es la única, no la mía, es la autoridad de Dios. Y cuando tú dependes del Espíritu Santo, Dios hace cosas maravillosas. Versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Un pastor me preguntó, ¿por qué, Andrés, no hay tantos avivamientos como en cierta ocasión? ¿Por qué hay tanta corrupción aún dentro de la iglesia? ¿Por qué Dios no levanta hombres como Ravenhill, como Wilkerson, como Tozer y otros grandes? ¿Por qué Dios no levanta esos hombres? Y yo le dije, porque la iglesia está guiándose y confiando en estrategias y métodos, poniendo su confianza en resultados monetarios, poniendo su confianza en hombres que tienen mucha elocuencia pero poca unción verdadera del Espíritu Santo, dejándose guiar más por las palabras de estos charlatanes que por la palabra de Dios. Y un pueblo sin entendimiento, Oseas 6:4, está destinado al fracaso. Una de las cosas que la iglesia debe hacer es ser guiada por el Espíritu Santo. Que se levante un liderazgo, pero un liderazgo bíblico. Que se levante un ministerio de alabanza, pero un ministerio de alabanza guiado por el poder del Espíritu Santo y la palabra. Que se levanten pastores y ministros hablando conforme la palabra de Dios. Que se realicen programas guiados por la palabra de Dios. Que volvamos a las fuentes. ¿Sabes? En el tiempo del oscurantismo, habían muchas corrupciones dentro de la Iglesia Católica Romana. Y lo que los reformadores hicieron fue decir, volvamos a las fuentes, volvamos a la palabra. Y de lo que el púlpito estaba en un costado, ellos dijeron, vamos a ponerlo en el centro, para que la palabra de Dios sea la regla de fe. Para que la palabra de Dios rija la conducta y la fe de toda la iglesia y de todo creyente. Ciertamente eso necesitamos. Necesitamos depender del Espíritu Santo. Y ese es un rasgo, primero. Segundo, y muy importante, sé un líder o un ministro santo. Uno de los énfasis de la iglesia pentecostal es su énfasis en la santidad. Ellos no solamente, los clásicos, los pentecostales clásicos, no solamente ponían su mira en las manifestaciones o experiencias que la persona podía tener, sino que más allá de las experiencias y manifestaciones, entendían que el toque del Espíritu Santo se evidencia por una vida transformada y en santidad. Y eso es lo que la iglesia ha dejado de predicar. La iglesia ha dejado de predicar en muchos casos la vida en santidad. Y eso es lo que más se necesita hoy en día. Acompáñame a 2 Corintios capítulo 1, verso 12.
El apóstol Pablo dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Mira, el apóstol Pablo dice, de lo único de lo cual yo tengo que decir, la única credencial que tengo ante ustedes es mi testimonio, es el testimonio de mi conciencia. Ahora, él no dice de mis actos externos, él dice de mi conciencia, porque tú que estás sentado aquí, tú que estás con tu Biblia en la mano, conoces todo aquello que pasó por tus pensamientos toda esta semana. Todo pensamiento que fue contrario a la voluntad de Dios. Conoces toda intención que tuviste en tu corazón, aún sin efectuarlo. Jesús dijo, el adulterio no solamente es cometido en el acto, sino también por intención del corazón. Y Pablo aquí está diciendo, mi mayor carta de presentación es tener una intención en mi conciencia limpia. Ahora, hay algo que siempre digo y me aterra pensarlo. Y yo digo, ¿qué pasaría si aquí atrás tuviésemos una pantalla? Y en esa pantalla, ahora mismo se reflejaría todo aquello en lo cual tú has pensado toda esta semana. Todo aquello en lo que hemos pensado esta semana. ¿Sabes qué haría yo? Me iría corriendo de este lugar. Porque ciertamente muchas veces durante la semana, aún con la intención, pecamos contra el Señor. Y tienes que confesarlo. Porque sin confesión de pecado no hay perdón. Y necesitas hacerlo. ¿Por qué Pablo decía tener una conciencia limpia? Porque Pablo constantemente estaba confesando su pecado y Jesucristo le estaba limpiando. Y esa es la vida de un cristiano. Si tú piensas que la iglesia es un centro de santos perfectos, estás equivocado. La iglesia es un hospital de enfermos. Enfermos que necesitan sanidad a diario. Enfermos que están siendo sanados. Heridos que están siendo limpiados. La iglesia es un lugar donde pecadores redimidos se unen para glorificar a su Salvador. Esa es la iglesia. Ahora, cuando tú tengas un ministerio, tu credencial es tu conciencia. Dice que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Qué bonito decir, como Pablo, somos cartas abiertas. Pablo tenía un discípulo, un hijo en la fe que era Timoteo. Y a Timoteo le dice algo muy importante. Acompáñame a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 21. Dice, así que si alguno se limpia de todas estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahora, ¿de qué nos tenemos que limpiar? Bueno, anteriormente, en el versículo 14, Pablo le dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Evita profanas y vanas palabrerías. Versículo 14. Y su palabra carcomerá como cangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornaron la fe de algunos. De estas cosas debes evitar. Versículo 22 también, huye también de las pasiones juveniles.
y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con aquellos de corazón limpio que invocan al Señor. De estas cosas nos debemos limpiar. Había un joven en una iglesia, la cual estaba yo liderando. Y este joven era uno en el altar. Él cantaba y cantaba muy hermoso. Era uno en el altar, pero era otro afuera. Yo una vez me senté con él y le dije, mira, te he estado observando todo este tiempo. Y en el amor del Señor te quiero pedir que examines tu vida. Examina tu corazón y ve si realmente estás en la fe. Y ese joven se molestó muy fuerte. Se levantó de la silla y me dijo, usted no sabe nada de mí. Y se fue. Y cuando él vino, no me hablaba. Yo simplemente estaba ahí. Después de una semana, él me dijo, ¿puedo hablar con usted? Yo le dije, sí. Nos sentamos los dos. Y me dijo, tengo que confesarle algo. Tengo que confesarle que los sábados y domingos yo canto en el altar, pero de lunes a viernes yo suelo ver pornografía. Este era un joven. Este era un joven con mucho potencial. Este era un joven que cuando ministraba, el pueblo adoraba. Y el pecado sexual es algo muy común en los ministerios. Pastores usados por Dios han caído en esto. Músicos usados por Dios han caído en esto y nunca más han vuelto muchos de ellos. Y la palabra dice, huye de las pasiones juveniles, límpiate de todo ello. Y si te limpias de todo ello, serás, dice, instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. A mí no me importa si tú sales aquí en el altar y cantas bonito. Si eres el mejor bajista, baterista, guitarrista, no me importa. A mí no me importa si vienes aquí, te paras y tienes la mejor elocuencia al predicar. ¿Sabes qué es lo que a mí me importa? Tu testimonio y tu vida en santidad. Porque sin eso eres un fracaso en el ministerio. Eso es todo lo que importa. Mateo 7 le dicen, en tu nombre hicimos muchos milagros, profetizamos, echamos fuera demonios, y Jesús le dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra que usa para hacedores de maldad es anama. Esta palabra en griego significa sin ley. Es decir, Jesús les estaba diciendo, yo les di una ley, les di mi palabra para que vivan conforme a ella. Sin embargo, ustedes no lo hicieron. Y por eso no los conozco. Hay muchos que se suben al púlpito y son conocidos por todo el mundo. Hay muchos que se suben al altar y son conocidos por todo el mundo. Pero cuando suban a los cielos, no serán reconocidos por Jesús. Y más te vale no ser conocido por el mundo, pero ser conocido por Jesús. Que no te importen los aplausos, la admiración, que no te importe cuánta gente te oye, que no te importe si realmente alcanzas popularidad, si eres el mejor o tal vez el que echan de menos. Que no te importe si agradas al mundo. Si agradas al mundo, pero desagradas a Dios, tu ministerio es un fracaso. No importa lo que hagas. Pero si agradas a Dios, pero desagradas al mundo, tu ministerio va por buen camino. ¿Sabes qué dijo Jesús? Jesús dijo, ay de ustedes cuando el mundo hable bien de ustedes, porque así hicieron con los falsos profetas. Los falsos profetas tenían mucha más gente que los profetas reales. De hecho, los profetas reales los apedreaban, no los querían escuchar. Pero los profetas falsos en el Antiguo Testamento servían a reyes y les engañaban y decían, hay paz, hay prosperidad. No, el Señor no quiere que se arrepientan. ¿De qué pecado se van a arrepentir? Ustedes están bien. Sigan con sus vidas. Es más, sigan viviendo como están y Dios le va a dar prosperidad.
sigan viviendo como están y Dios le va a dar sanidad. Pero los profetas verdaderos decían, tienen que arrepentirse o la ira de Dios vendrá sobre ustedes. Ahora yo te digo algo, todos quieren ver a un profeta, pero nadie quiere escucharlo, muchas veces. Cuando se presenta a él, nadie quiere escucharlo. Procura que tu ministerio agrade a Dios. Y eso es suficiente. Y eso es suficiente. Considero que un ministro santo vale más que un ministro bien instruido. Vale más la piedad con poco entendimiento que la erudición con nada de piedad. En el seminario conozco a muchos jóvenes que tú les puedes preguntar acerca de la Trinidad y te hacen un ensayo completo de la Trinidad. Ahí en ese momento son jóvenes inteligentes. Pero su testimonio es otro. Y Martin Lloyd-Jones decía, si la teología que estoy estudiando no cambia mi vida, no transforma mi vida, mi teología no sirve de nada. Si el entendimiento, si el conocimiento que tienes no está cambiando tu vida, tu conocimiento es vano. Y con todo y conocimiento te puedes ir al infierno. El mero conocimiento no es por sí solo. No significa por sí solo un cambio. El conocimiento debe ser aplicado al corazón por medio del Espíritu Santo. Y esto es tan fundamental. Esto es tan esencial para tu ministerio. Salmo capítulo 50, verso 16. Cincuenta 16. Dice la palabra: pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Esto es fuerte. Esto es fuerte, amados. ¿Quieres ser un maestro de la Biblia? ¿Quieres ser un predicador? ¿Tienes anhelos de ser un pastor? Escucha esta exhortación. No se trata simplemente de predicar bonito. No se trata simplemente de estudiar a muchos teólogos y llenarte la cabeza de conocimiento. Si al fin y al cabo Dios te va a decir, ¿tú qué tienes que hablar de mi palabra si tus manos están sucias? ¿Por qué tomas mi libro santo en manos inmundas? ¿Tú qué tienes que hablar de santidad si tú realmente no practicas ello? Es como Pablo cuando les habla a los judíos y les dice, ustedes maestros de la ley, ustedes que dicen no adulterarás, pero ustedes adulteran. Ustedes dicen no robarás, pero ustedes roban. Y aquí te das cuenta que no solamente es predicar bien, que no solamente es hablar acerca de principios bíblicos, sino también es vivir bien, sino también es practicar los principios bíblicos. Muchas veces el predicador o el pastor se va a tener que predicar a sí mismo porque está transgrediendo sus propias enseñanzas. Si tú quieres ser un maestro bíblico, comienza por tu vida. Comienza predicándote a ti mismo. Si quieres un avivamiento en tu iglesia, comienza con tu avivamiento personal en tu vida. Si quieres una reforma en tu iglesia, comienza por reformar tu vida. Si quieres gozo en tu iglesia, si quieres unción en tu iglesia, comienza por buscar la unción y el gozo en tu vida. Y cuando tengas eso, tendrás la autoridad para hablar de ello. Si no, no la tienes. Si no, tus palabras caen en saco roto. Si quieres que la iglesia viva en santidad y pureza, comienza tú a practicarla. Comienza por ti. Comienza por ti. Hay muchos jóvenes tal vez y hermanos ya mayores
que algunas veces dicen, mi iglesia está mal, en mi iglesia no hay unción, o mi pastor está haciendo las cosas mal, no me gusta cómo mi pastor pastorea. Y tal vez creen que pueden hacerlo mejor. Y yo digo algo, ellos están comenzando mal. Porque se comienza por uno mismo. Si tú quieres unción en la casa de Dios, comienza por buscar la unción en tu vida. Comienza por ello. Si tú crees que le falta algo a tu pastor, ora por él. No lo menosprecies. No lo critiques. Si tú piensas que a tu iglesia le falta algo, ora por tu iglesia. No la menosprecies. No la critiques. Si aquí estuviese mi prometida y alguien de ustedes se levantaría y la insultaría o hablaría mal de ella, ¿qué creen que yo haría? ¿Y qué creen que Jesús va a hacer con aquellos que menosprecian a su esposa? Ten mucho cuidado cuando menosprecias al siervo de Dios o a la esposa de Cristo. Mira, esto es tan importante. Un ministerio descansa en el poder de Dios, número 1, y también vive aquello que predica, vive aquello que enseña. Número 3. Y este es un llamado. El ministerio también implica predicar la palabra. Predica la palabra. ¿Sabes a qué vino Jesucristo? ¿Sabes en qué se basó todo su ministerio? Yo sé, vino a morir por nuestros pecados en aquella cruz y a derramar su gracia para que todos aquellos que crean en Él sean salvos. Yo lo sé, pero ¿en qué se basó todo su ministerio? Algunos dicen, bueno, Jesús vino aquí para preocuparse por los pobres y darle pan. Y otros dicen, bueno, Jesús fue un maestro bueno que enseñó, bueno, cómo portarte bien. Y algunos dicen, bueno, Jesús fue un milagrero que vino simplemente a hacer milagros. ¿Sabes a qué vino Jesús? Marcos, capítulo 1, verso 35. Dice, Marcos capítulo 1, verso 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, ¿todos te buscan? Él les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. ¿Para qué vino Cristo? ¿En qué se basó su ministerio? Jesucristo, por encima de todo, fue un predicador de la palabra. Él buscaba anunciar el reino de Dios. Y todo ministerio debe también ejercer esa labor. Todo líder, ministro, lejos de imitar a un hombre aquí terrenal, lejos de idolatrar a tal o cual predicador, lejos de poner en un pedestal a tal figura cristiana, debe imitar el ministerio de Cristo. Si tu ministerio no pasa el filtro del ministerio de Cristo, hay algo que está mal. Compara tu ministerio al de Cristo. ¿Esto haría Cristo? ¿Estoy haciendo lo que hace Cristo? Cristo dice, para esto he venido. Simón le dice, oye, Jesús, todos te están buscando. Y para Jesús era fácil decir, bueno, todos me están buscando. Voy a darme un baño de popularidad y voy a salir y simplemente voy a declararme como el Salvador del mundo y que todos me aplaudan y que alcanzar una gran fama. Pero Jesús dijo, no me importa la fama, la popularidad, no me importa que ellos me estén esperando. Ellos ya me han escuchado. Hay otras personas que no me han escuchado. Y yo no vine para ser famoso, yo no vine para ser popular, yo vine para hacer la voluntad de mi Padre, que es predicar el reino de Dios. Arrepiéntanse que el reino de Dios viene. Ese era Jesús.
Ese era Jesús. Necesitamos ministros que prediquen, no por la fama, no por el dinero, no por la popularidad, no por lo que puedan obtener, sino porque aman a Dios y que para ellos les es impuesta necesidad predicar la palabra. Que digan como Pablo: mi mayor aflicción, mi mayor anhelo es que Cristo sea formado en cada uno de ustedes. Ese tipo de líderes necesitamos. Ese tipo de líder es un líder bíblico, es un líder que ama a las personas a quienes predica. No está enamorado del púlpito, no está enamorado del altar, no está enamorado de su instrumento musical, no está enamorado de su ministerio, está enamorado de Dios. De eso necesitamos hoy día. Razones para predicar la palabra. Razón número 1. La palabra es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16. 3, capítulo 16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mira, en estos 2 versículos podríamos pasarnos como 2 horas. Es tan rico este versículo. Pero vamos a verlo brevemente. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios. El término inspirada en el griego quiere decir exhalada por Dios. Es el aliento de Dios quien dio vida a esa escritura. No es un libro lleno de mitos, fantasías e imaginaciones de hombres. Este libro no es una construcción teológica de hombres que dijeron: oye, vamos a escribir un libro y vamos a crear un Dios imaginario. Y hay muchos que piensan ello. Este libro no fue un invento humano. Este libro no es simplemente una tradición secular que fue adaptada al cristianismo. Esta es la palabra de Dios. Es el aliento de Dios que vivifica los corazones de todo aquel que lo lee. ¿Y sabes qué? Dice: y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí dice que la palabra de Dios es suficiente para que líder, ministro, estés preparado para toda buena obra. Hay muchos pastores, hay muchos predicadores que necesitan tirar al tacho sus libros y empezar a leer la Biblia, solamente la Biblia. No importa cuántos libros leas, no importa cuántos teólogos leas, si dejas de lado las escrituras, estarás desnutrido espiritualmente de tu ministerio. Lee las escrituras. ¿Pero por qué? Si yo soy cantante, si yo canto nada más. ¿Pero por qué? Si yo toco la guitarra, si yo toco el bajo, si yo toco la batería. ¿Por qué? Lee las escrituras. Lee las escrituras. Lee las escrituras. Para que el ego y la vanagloria no gobierne tu corazón y Cristo gobierne tu corazón a diario. Para que seas un siervo fiel, para que no seas un simple músico, seas un adorador, porque músicos hay muchos y todos los músicos que estén en el altar se pueden bajar. Necesito adoradores. Eso es lo que necesita la iglesia hoy. Adoradores, eso es lo que necesita la iglesia. Estamos cansados de músicos, necesitamos adoradores que cuando toquen la presencia de Dios descienda a cada uno de los que están aquí. Que cuando canten los corazones sean contristados, que aún en la alabanza el Espíritu de Dios se empiece a mover poderosamente en la iglesia. Pero eso no va a pasar si solamente tenemos músicos que tocan por vanagloria o por orgullo, que tocan por popularidad o por fama. Eso no va a pasar. No va a haber un avivamiento con predicadores que simplemente prediquen por dinero. No va a haber avivamiento. Olvidémonos de eso. Necesitamos leer las escrituras y centrar nuestro ministerio en ella. Leer. Un joven me decía: pero no entiendo.
Y yo le decía, ¿sabe lo que dice la palabra? Aquel que no tiene sabiduría tiene que pedirle a Dios y Él le dará abundantemente. ¿Sabes? Si crees que no entiendes la palabra, pida al Espíritu Santo sabiduría y dile, Señor, te ruego, Padre Celestial, abre mi corazón y mi entendimiento. Ayúdame a descubrir tus misterios, Padre Celestial. Tú eres mi Maestro, Espíritu Santo. Voy a leer este pasaje otra vez y quiero, Señor, que abras mi corazón. Lees la Biblia, no lo entiendes la segunda vez, oras de nuevo y dices, Espíritu Santo, ven a mí. Espíritu Santo, ven a mí y hazme entender este pasaje. Voy a leer de nuevo y hazme entenderlo. Y no solamente hazme entenderlo, sino también aplícalo a mi corazón. Porque si es mero entendimiento, no me sirve de nada. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven. ¿Sabes? Jesús dijo, aquel que pide el Espíritu Santo le será dado. Confía en esa promesa. Confía en esa promesa. Nunca, que en tus oraciones nunca falte la petición por la unción del Espíritu Santo en tu vida, por la llenura del Espíritu Santo en tu vida, que nunca falte eso. Todos los días ora y dice, Señor, quiero ser lleno del Espíritu Santo, quiero ser controlado por tu Espíritu Santo, que tu palabra se haga viva en mi vida. Y que así, Señor, yo sea un buen padre, yo sea una buena esposa, yo sea un buen hijo, una buena hermana, un buen hermano. Porque si la palabra de Dios no te está haciendo eso, entonces, amado hermano, está viviendo una mentira. Porque la palabra de Dios transforma las vidas. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Razón número 2 para predicar la palabra. Es el medio de salvación. 1 Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 21. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Cuando el rico le dijo al padre Abraham, Padre Abraham, por favor, manda a Lázaro que vaya a mis hermanos y le avisen que no venga aquí a ese lugar. Y Abraham le dijo, lo siento, pero no puede hacer eso porque ni aunque un muerto se levante, ni aunque un muerto resucite, tus hermanos escucharán. A Moisés y a los profetas tienen, a ellos óiganlos. ¿A qué se refería cuando decía Moisés y a los profetas? Se refería a la revelación que Dios había dado a Moisés y a los profetas, que eran los escritos que tenían. Se refería a la palabra de Dios. En pocas palabras, Abraham le estaba diciendo al hombre rico, mira, ni aunque un muerto se levante, ni aunque vean el milagro más espectacular, tus hermanos van a entender. Porque solamente la palabra de Dios tiene el poder para transformar la vida de tus hermanos. Solamente la palabra de Dios tiene el poder para convertir sus almas. Porque el Espíritu Santo opera a través de la palabra. A mí me partía el corazón muchas veces. Cuando yo estaba presente en una iglesia, aún era un miembro, y era un culto evangelístico y habían venido muchas personas, y personas que eran incrédulas, personas que tenían cortes en los brazos, en las caras, personas que no quiero juzgar por la vestimenta, pero obviamente se veían que eran personas que realmente se dedicaban a muchas cosas malas. Y era un culto evangelístico. Y amados, en todo el culto evangelístico, lo único que escuché fueron alabanzas. Y 15 minutos de predicación. Ahora, yo sé cuán importante es la alabanza. Yo sé cuán importante es la adoración. Yo amo alabar, yo amo adorar, me gozo. Me gozo en la alabanza, yo aplaudo y me estoy moviendo y en la adoración me quebranto y empiezo a llorar. Amo adorar,
amo alabar, pero comprendo que el medio de salvación es la palabra de Dios. También comprendo ello. Amados hermanos, busquemos un balance entre la palabra de Dios y la alabanza. La palabra de Dios es aquella que convierte el alma. La palabra de Dios es aquella que cambia un alma. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Yo sé, te van a decir loco cuando empieces a predicar la palabra. No siempre mi predicación ha sido muy bien recibida. No siempre ha sido mi predicación muy bien recibida, ¿sabes? Muchas veces cuando he hablado de cosas sensibles y he hablado de forma bíblica, verdades, a veces muchos se han incomodado y lo puedo ver en sus caras. De hecho, hay muchas iglesias que no me han vuelto a invitar. Y ese es el precio de un ministerio bíblico. Ese es el precio de un ministerio bíblico. Ese es el precio de un ministerio que no busca agradar a hombres, sino busca agradar a Dios. Ese es el precio de un fiel servidor de Dios. Ese es el precio de predicar algo que para el mundo es locura, pero hablando en términos espirituales, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios. Y que te digan loco, y que te digan fanático, y que te digan aleluya, y que te digan religioso, que no te importe, tú no agradas al mundo. Tú agradas a Dios y eso es lo único que va a importar cuando tú vayas al reino de los cielos. Eso es lo único que te va a importar. Si el mundo te dice lo que te diga, no importa. Las palabras que tú más debes anhelar es que el mismo Señor Jesucristo en los cielos te diga: buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te exaltaré. Entra al gozo de tu Señor. Yo quiero escuchar esas palabras. Y todo líder aquí, y todo ministro aquí debe anhelar escuchar esas palabras. Razón número 3 por la cual predicar la palabra. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 1 al 5. Segunda de Timoteo. Capítulo 4, verso 3. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Sabes cuántas veces me han mandado correos a mi canal de hombres que me dicen: oye, te voy a pagar tanto dinero, pero quiero que mis predicaciones se publiquen en tu canal? Y son hombres con la teología de la prosperidad. Esos hombres te pagan mucho dinero si tú les prestas tu canal para que ellos prediquen. ¿De veras? Y te pagan en dólares por cada predicación que tú subes en tu canal. Aunque todo el mundo se pervierta, aunque todo el mundo siga a Baal, tú sigue a Jehová. Aunque todo el mundo, aunque todos los jóvenes se drogan, aunque todos los jóvenes se pierdan, tú sigue al Señor. Porque Daniel, es cierto, vivió en Babilonia, pero Babilonia nunca vivió en Daniel. Y así mismo, tú debes ser un Daniel. Vive en base a tus convicciones, a tus principios. Que nadie mueva los fundamentos que tienes. Sé un joven, una joven segura de tus convicciones. Amados, yo sé lo que muchas veces se enseña en las universidades. Y muchos jóvenes que están aquí van a estar en las universidades y van a leer y si van a estudiar psicología. Mi novia ya se va a graduar en psicología y ella me dice que pasó por una crisis de fe cuando empezó a leer a Freud y a Nietzsche y a todas sus teorías. Amados, sí, es duro, pero que esa situación afiance más tus convicciones, afiance más aquello que cree. Antes de leer cualquier libro, lee la Biblia y pon los libros de tu universidad aquí y la Biblia aquí.
y comprueba la verdad. Y la verdad que rige toda nuestra vida es la palabra de Dios. Ahora dice, Timoteo, predica la palabra, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pablo está diciendo que estos falsos maestros van a tener mucha gente, que las iglesias de estos falsos maestros se van a llenar. Eso está diciendo Pablo. Se van a amontonar gentes. Van a haber multitud de gentes. Tenemos una perspectiva falsa acerca de lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Algunos dicen, la iglesia es una infraestructura grande. La iglesia es una institución que da buenos resultados monetarios. La iglesia es una empresa. La iglesia, amados hermanos, en el sentido bíblico, son un grupo de hermanos, sean 4 o 3, fervientes en el Señor y en la comunión del Espíritu Santo. Eso es lo que la iglesia es. Es el cuerpo de Cristo, únicamente. Eso es la iglesia. Yo me he ido a Ecuador y he predicado entre los indígenas. Su iglesia literal eran 4 esteras. Muchas veces no había ni techo. Eran hermanos que se sentaban en bancas de maderas, casi por romperse. Pero ellos venían al culto y todos abrían sus Biblias porque estaban hambrientos de la palabra, porque amaban la palabra. Y cuando adoraban, desde el niño hasta el más anciano saltaba en la presencia de Dios y danzaba. Esa es la iglesia. La iglesia no es una buena infraestructura. La iglesia es los hijos de Dios reunidos en la comunión del Espíritu Santo. Esa es la iglesia. Y en eso es lo que te debes de enfocar. Y sabes, cuando prediques la sana doctrina, cuando tú seas un ministro fiel, y cuando tu ministerio aquí en la alabanza crezca, y cuando te digan, oye, ¿tienes buena voz? ¿No quieres cantar en lo secular? Oye, tocas muy bien el bajo, ¿no quieres tocar en lo secular? Te vamos a pagar bien. Ahí es cuando tus convicciones son probadas. Hay muchos cantantes famosos que se han vendido al mundo, que ya no mencionan a Jesucristo ni a Dios en sus canciones, que ya sus canciones han dejado de ser bíblicas, que ya hoy en día le cantan a todo el mundo menos a Dios. Y que hay muchos cristianos, de hecho, que creen que esos artistas son cristianos y que cantan música cristiana. Hay muchos artistas que se han vendido al mundo. Hay muchos predicadores que hace tiempo se han vendido al mundo. Pero tú no lo hagas. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, mira, van a haber muchos maestros que van a tener mucho más gente que tú, Timoteo, que van a llenar más que tú, Timoteo, la iglesia. Pero Timoteo, aunque hayan muchos maestros, aunque haya mucha gente, tú no te vendas. Tú sigues sirviendo a Dios como siempre has servido. Sigue siendo fiel aunque los demás sean infieles. Sigue permaneciendo en tus convicciones. Tú sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Timoteo, simplemente cúmplelo. No te importe la gente, cumple tu ministerio. Una vez me desanimé. Era un joven predicador, recién estaba empezando. Y preparé muy bien mi sermón para ese sábado. Averigüé las palabras en griego y busqué comentarios y empecé a hacer mi prédica lo más intelectual que pude hacerlo, lo más elocuente que pude hacerlo. Y cuando crucé la puerta para predicar, vi a una nena de 15 años y a su abuelita. Yo dije, tal vez los hermanos no están. En ese tiempo yo era líder de jóvenes ahí en mi iglesia de Perú. Tal vez los hermanitos no están, voy a esperarlos. Y los esperamos. El servicio empezaba a las 7:15. Luego vino una hermana, 7:20, 7:25, 7:30. No venían los hermanos, simplemente. Y yo dije, ok, se acabó. No predico. Y cuando estaba por irme, nunca me voy a olvidar que la hermanita me dijo, oye, ¿por qué te vas a ir?
Es que mira, son solamente 2 personas. Y es una abuelita que tal vez no va a entender el mensaje. Y la hermana que estaba ahí me dijo, ¿a quién sirves? ¿A quién quieres dar gloria cuando predicas? ¿Quieres gloriarte a ti mismo? Entonces vete. ¿Por qué predicas? Predicas para que mucha gente te oiga, entonces vete. Y ahora yo te digo a ti, si quieres tocar y cantar para que mucha gente te oiga, entonces vete. Si quieres predicar para que mucha gente te oiga y buscar el agrado del mundo, entonces vete. Pero si quieres predicar porque amas a Dios y amas al pueblo de Dios, así solamente sean 3 o 4 personas, entonces quédate. Si quieres cantar y tocar, así solamente 4 o 5 hermanos, así 4 o 5 ancianos estén aplaudiendo, entonces quédate, porque eres un siervo fiel, porque realmente has sido llamado, entonces quédate. Vayamos a la 4ª convicción. Ama a la iglesia. Filipenses capítulo 3, verso 18. Filipenses capítulo 3, verso 18, Pablo dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, a fin de los cuales será perdición, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mira, Pablo predicaba en muchos casos llorando. Pablo advertía en muchos casos llorando, porque si quieres quebrantamiento en tu iglesia, necesitas quebrantar tu corazón primero. Eso es lo primero que necesitas. Un ministro de alabanza me decía, es que no hay gozo en la iglesia, es que los hermanos ni siquiera se quebrantan en la adoración. La iglesia está muerta. Yo le dije, ten cuidado cómo hablas de la esposa de Cristo, primeramente. Y segundo, quebranta primero tu corazón antes de subir al altar y luego busca quebrantar el corazón de la iglesia. Eso es, busca tú primero a Dios y luego insta a otros a buscar a Dios. Eso es lo primero que tienes que hacer. Ahora, Pablo dice, yo les advierto llorando, les advierto llorando. Ahora esto va para muchos maestros aquí, aspirantes a pastor. Me gusta una frase que tiene el pastor John MacArthur en su libro El Ministerio Pastoral. Él dice, todo pastor y todo líder debe tener 2 cosas en ambas manos. 1, su vara, para guiar con amor a las ovejas y apacentarlas. Y en la otra mano una piedra, para tirar a los lobos que vienen a devorar a sus ovejas. Muchos pastores, muchos líderes tienen su vara, pero nunca se preocupan por coger aquella piedra y aventar a los lobos que vienen. Hay muchos ministros que pueden predicar bien bonito, pero son cobardes cuando tienen que denunciar el error. Y a causa de ellos es que el error muchas veces entra en la iglesia, se lleva a sus miembros, descarría a sus ovejas y destruye muchas congregaciones. Y hay división en las congregaciones. Todo predicador, todo ministro, todo pastor debe advertir a la iglesia cómo lucen los lobos y cómo huir de ellos. Cómo luce una falsa enseñanza de parte de ellos. Debe advertir, porque de no hacerlo, Dios pedirá cuentas por cada oveja que fue herida de su rebaño. El apóstol Pablo, en Hechos 20:28, dijo, tened cuidado de vosotros mismos y de la grey, de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos. La grey que ha sido comprada por la sangre del Cordero, del Hijo de Dios. Si tú vas a apacentar, si tú vas a liderar a un grupo, tú no estás liderando a un grupo de personas que fueron compradas con la sangre de un macho cabrío, que fueron compradas por algún precio monetario. Estás liderando a un grupo que fue comprado con la sangre preciosa de Cristo. Estás liderando a la grey de Dios.
Por cada una de esas ovejas vas a tener que rendir cuentas. ¿Sabes quién es el primero que está sentado en la silla cuando tú predicas? Esto lo leí en un libro. El autor decía, el primero que está escuchando tu mensaje es Jesucristo. Y a uno le escarapela el cuerpo. A uno le escarapela el cuerpo. Por eso Pablo le va a decir a Timoteo, preséntate como obrero de que no tiene de qué avergonzarse, que traza con precisión la palabra de Dios. Si quieres ser un maestro bíblico, estudia las Escrituras. Porque para todo necesitas paciencia y necesitas esfuerzo y necesitas perseverancia. No creas que un ministerio se basa o se va a hacer de un día para otro. No creas que un gran ministerio se va a hacer de la noche a la mañana. Un ministerio requiere de pruebas y el Señor te va a probar y el Señor te va a poner en aflicción y el Señor te va a hacer perder amigos y el Señor te va a hacer perder tus posesiones y el Señor te va a quitar toda aquella distracción que está obstaculizando tu ministerio. El Señor te va a quitar muchas cosas cuando tengas un ministerio, cuando busques servir a Dios. El Señor lo va a hacer y cuando lo haga, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a agradecer. Eso es todo lo que tienes que hacer. Porque el Señor está quitando todo aquello que no necesitas y va a añadir todo aquello que necesitas. Advertir también es amar. Hay un pasaje en el cual el Señor Jesús muestra su corazón. Lucas capítulo 19, verso 41. Dice Jesús, y cuando llegó de la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Jesús cuando vio a una ciudad que parecían como ovejas sin pastor, ¿sabe lo que hizo Jesús? Jesús lloró. ¿Y saben lo que hacen muchos cristianos cuando ven a hermanos que se están desviando? ¿Saben qué hacen muchos cristianos cuando ven que su iglesia está mal? En vez de llorar, señalan. En vez de llorar, critican. En vez de llorar, ven todos los defectos que tienen que ver para que ellos se sientan más santos que su iglesia. Pero Jesús lloró cuando vio a un pueblo como ovejas sin pastor. Ahora, si tú eres un líder y si te vas a levantar como líder y sientes que tu iglesia necesita algo y sientes que tal vez el ministerio necesita algo, entonces lo primero que tienes que hacer es quebrantar tu corazón y llorar en la presencia de Dios por ese pueblo, por tu iglesia, por tus líderes. Eso es lo primero que tienes que hacer. Deja de señalar con tu dedo. Junta tus manos, inclínate ante el soberano Dios, dobla rodillas y llora en la presencia de tu Padre. Haz ello y vas a ver cómo Dios obra en tu iglesia. Vas a ver cómo Dios realmente responde a las oraciones. Último, y este es el quinto, sé fiel hasta el fin. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 6. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 6. Este es Pablo. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Joven, y todo aquel miembro aquí, desde el más pequeño hasta el más anciano, escúcheme bien. Necesitas decir esto antes de tu muerte. Necesitas decir, aunque ya esté pronto a morir, he peleado la buena batalla. Un cristiano no es perfecto.
Un cristiano no es aquel hombre que se cree santo y perfecto. Un cristiano es aquel que lucha con su pecado todos los días. Es un cristiano, es un hombre que está matando a su viejo hombre todos los días. Un cristiano es alguien que persevera en justicia. Un cristiano es aquel que va contra la corriente. Ese es un cristiano. Un cristiano es aquel que llora por su pecado. Un cristiano es aquel que peca sabe que ese pecado fue el causante de la muerte de su Salvador, y llora y se arrepiente, y el Señor lo santifica, y el Señor lo limpia, y el Señor lo va renovando poco a poco y le lleva de gloria en gloria. Ese es un cristiano. Pablo no fue un hombre perfecto, Pablo fue un hombre perseverante, y ese debemos ser cada uno de nosotros. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y tú dices, ¿por qué conforme al corazón de Dios? Pecó con Betsabé. Crió a hijos que después le querían matar. Ese es un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios a pesar de todos sus errores? ¿Sabes? David fue un hombre conforme al corazón de Dios por la misma razón por la cual Salmo 51 fue escrito. Lee Salmo 51 en casa y vas a saber cómo luce un verdadero arrepentimiento desde el corazón. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque cuando él fallaba, Dios se arrepentía de todo corazón y deseaba, anhelaba vivir una vida en justicia. David nunca fue perfecto. David fue un hombre perseverante en justicia. David fue un hombre que, a pesar de sus errores, debilidades y faltas, él confiaba en que Cristo era poderoso para salvarlo, y era fiel a pesar de que él era infiel. Ese debemos ser tú y yo. Ahora Pablo dice, he peleado la buena batalla, y dice, he acabado la carrera. ¿Sabes cuántos jóvenes, futuros ministros, futuros pastores, futuros líderes se rinden antes de llegar a la meta? Con buenos potenciales. He observado con mucha pena cómo jóvenes y como varones de Dios, esposos y esposas, se unen en matrimonio para servir al Señor, y luego a media carrera se van. Tú no seas uno de ellos. Tú acaba la carrera y dice, he guardado la fe. Y la fe tiene que ver con tus convicciones. La fe tiene que ver con aquello que tú crees, y aquello que tú crees algunas veces va a molestar a tus familiares, va a molestar a tus seres queridos. Jesús dijo, yo no he venido a traer paz y no espada, porque se enfrentarán los padres contra los hijos, y los familiares entre ellos se enfrentarán. Ahora, ¿por qué se enfrentan? Porque cuando un joven se levanta en medio de una familia incrédula, ese joven es menospreciado. Y si eres el único cristiano en tu familia, lo sabes muy bien. Lo sabes muy bien. Porque a causa de tu fe muchas veces te han menospreciado, ya sea en la universidad, ya sea en tu familia, pero te han menospreciado. Pero tú sé firme en tus convicciones, y sé firme en tus convicciones, porque la corona de justicia te espera en el cielo. Y no te dará el presidente, no te dará el alcalde, te la dará el Señor Jesucristo, y le verás cara a cara. Y esa es la mayor recompensa. ¿Sabes qué hace que el cielo sea precioso? No son las calles de oro, no es el mar de cristal. Lo que hace al cielo, el cielo, es la presencia de Dios allí. Lo que hace al cielo maravilloso y precioso es a Jesucristo en ese lugar. Lo que hace al cielo, lo que es el cielo, es ver la gloria de Dios en toda la plenitud. Moisés pudo ver nada más una parte de la gloria de Dios. Y aún viendo una parte de la gloria de Dios, cuando bajó de aquel monte, su rostro resplandeció a tal punto que las personas no soportaban ver el rostro de Moisés y le dijeron, tápate el rostro, no podemos ver. Pero amados, cuando subamos al cielo, seremos santos, tendremos vestiduras blancas, seremos limpios,
Dejaremos de luchar contra el pecado, tu tristeza, el pecado y la maldad ya no existirá y tú podrás ver plenamente al Señor. Y tu rostro resplandecerá como el de Él. Tus dolencias, tus necesidades aquí en esta tierra se habrán ido. Y tu gozo será el Señor Jesús. Y no necesitarás nada más. Vive en esa esperanza. Vive por fe. El último pasaje que vamos a ver, Salmo capítulo 126, verso 6, y con este vamos a acabar. Capítulo 126, verso 6. Verso 5, vamos a leer del verso 5. Salmo 126, verso 5. Dice la palabra: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. El ministerio, el liderazgo es sufrido, pero Dios es digno de glorificarse aún en medio de nuestro sufrimiento. Dios es digno de que nosotros suframos a causa de su nombre. Dios es digno de hacer su soberana voluntad en cada uno de los quienes llama. Dios es digno. Dios es digno. El sufrimiento durará solamente un tiempo aquí en la tierra, pero el gozo en el cielo durará toda una eternidad. Las recompensas que este mundo te puede dar, joven, señorita, te durarán poco tiempo, pero las promesas de Dios sobre tu vida serán eternas y la recompensa será eterna allá en los cielos. Deja este mundo y sus placeres y sigue a Cristo. Y líder, que no te motive el aplauso de las personas, que no te motive el agrado de quienes te escuchen, que te motive la presencia de Dios en tu vida, que te motive el ver a jóvenes transformados a través de tu ministerio, que te motive al ver matrimonios restaurados por tu ministerio, que te motive ver a una iglesia en avivamiento por medio de tu ministerio, que te motive que las personas amen más a Dios por medio de tu ministerio, que te motive que haya corazones quebrantados a través de tu ministerio, que te motive la gloria de Dios, porque si eso te motiva, tú no te sentirás nunca decepcionado de tu ministerio, tú nunca irás para atrás, porque tu vista no estará en los hombres, tu vista estará en Dios y en su gloria. Ponte de pie, vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te doy en esta noche, Señor. No sé cuánto tiempo ha pasado, tal vez mucho, tal vez poco. Oh Dios, has hablado a mi corazón. Padre, has hablado a mi corazón primeramente. Padre, haznos ministros de tu nombre. Haznos siervos y siervas a cada uno de los que estamos aquí. Siervos que te adoren en espíritu y en verdad. Amado Padre Celestial, y levanta una generación aquí en esta iglesia que te ame y te adore en espíritu y en verdad. Que busquen tu presencia en oración y en la lectura de tu palabra. Que busquen tu unción de lo alto en su ministerio. Amado Señor, derrama dones y ministerios en cada siervo, en cada sierva de este lugar. Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, obre en cada uno de los que están aquí, desde el más pequeño hasta el más anciano.
Llévanos, Señor, de gloria en gloria hoy, Señor.